El fenómeno de One Piece ha tomado al mundo y en los últimos años ha pasado de ser uno de los mangas con mejores ventas de su época a uno de los mangas más exitosos de todos los tiempos, contando ya con montones de mercancía, películas, videojuegos, su propio juego de cartas coleccionables y hasta una adaptación live action por parte de Netflix y que ha sido todo un éxito. Y muchos quizás se preguntarán, ¿a qué se debe que One Piece haya tenido tanto éxito? Es una duda que como fan he querido profundizar un poco más, y es que como toda obra que logra gran reconocimiento a nivel mundial, se ha hecho de una comunidad de haters. Es común desde encontrarse con un sector que la critica como si les pagaran por ello, hasta personas que simplemente no entienden el fenómeno. Ahora, apartando las críticas de quienes ni la han visto o leído, las críticas más comunes que he visto podría decir que son por el dibujo, que para muchos es feo. Otras se quejan de su duración, ya que llevamos más de 1000 capítulos del manga, y también he sabido de otros casos en los que le han dado la oportunidad a la obra, pero terminan abandonándola porque la han sentido muy lenta. Así que recordando un poco cómo fue mi experiencia con One Piece, he decidido hacer este video como una especie de guía tratando de explicar, aunque sea de manera superficial, a cualquier persona que no haya visto la obra y quiera entender por qué causa tanto revuelo en millones de espectadores. Así que, ¿qué tiene de especial One Piece? Vamos a detallar los puntos en los que sobresale la obra del resto. One Piece cuenta con un mundo inmenso. En serio, si crees que el mundo de Naruto es grande, este es como una quinta parte del de One Piece. Cuenta con una enorme diversidad de personajes y locaciones. Su autor Eiichiro Oda se ha basado en nuestro increíble mundo para presentarnos todo tipo de ecosistemas, desde civilizaciones prehispánicas en Skypiea, una clara influencia de Egipto para Arabasta, la viva y colorida España en Dressrosa, los preciosos canales de Venecia de Water 7 o más recientemente el majestuoso Japón en Wano. Todo dándole su toque característico del mundo de One Piece. Esto da pie a que nosotros como audiencia sintamos una gran inmersión en esta aventura, conociendo nuevos lugares, con sus propias costumbres, formas de vida y hasta su comercio, junto con un enorme reparto de personajes. Y hablando de estos, este es otro punto en el que los demás fans no me dejarán mentir. Oda desarrolla muy bien a sus personajes, y no solo se limita a los principales, sino que la gran mayoría de sus personajes secundarios cuentan con su propio pasado, motivaciones y en muchos casos evolución con el pasar de los capítulos. Esto hace al mundo de One Piece uno mucho más vivo, en el que te puedes encontrar personajes con todos los trasfondos que te puedas imaginar, y que los personajes principales no siempre llevan la historia en sus hombros. Ya sea que estén involucrados o no, muchas veces ocurren sucesos fuera de su control en el mundo, y estos sucesos son muchas veces mucho más relevantes para la trama que lo que ellos estén haciendo en ese momento, como por ejemplo toda la movida del arresto de Portgas y Ace mientras ellos entraban en Thriller Bark. Esto último es muy importante porque no sentimos que solo los protagonistas importan en esta historia, por el contrario, desde muy temprano en la obra se nos deja claro que los protagonistas ni son los personajes más fuertes, ni tampoco los más importantes de este mundo, lo cual lo hace muy atractivo. Este punto va de la mano con el anterior, pero en verdad que el señor Oda sabe escribir personajes como pocos autores del género. Para ponerlo en perspectiva, Oda es de las personas que ha hecho llorar a millones de fans por cosas tan triviales como una ballena o un barco.
Ahora imagina el estándar de escritura para un personaje. Oda tiene un estilo muy particular que toca el corazón de la audiencia y no es ocasional, sino que diría que es el punto fuerte de la obra, ya que esta va de personas y cómo enfrentan sus pasados, cómo superan las adversidades y nos muestran que sufrimiento y dolor hay en todas partes y que todos tenemos la capacidad de salir adelante. No diré que todos sus personajes o el trasfondo de todos es excelente, pero tiene muchísimas historias sumamente conmovedoras. Por mencionar algunas, tenemos la historia de Nico Robin, la de Brook, la de Chopper, la de Law o la de Quiroz. O más recientemente se nos mostró la de Kuma, y más que simples peleas por ver quién es el más fuerte, como en muchas obras del género, esto le da su toque único a One Piece, porque lo importante es el trasfondo que hay en esas peleas: liberar una nación, recuperar a un amigo o acabar con una injusticia, porque todos los seres humanos combatimos cuando valoramos de verdad lo que hay que defender. One Piece no solo nos permite conectar a través de los ecosistemas y personajes tan diversos como mencioné antes. Muchas personas que no han visto One Piece creen que va de un mocoso que quiere ser rey de los piratas, pero no. One Piece va de personas con temas tan fuertes que existieron o que siguen vigentes en nuestra historia como humanidad, como la depresión, el suicidio, el racismo, la dictadura, la corrupción, el abuso de autoridad, la esclavitud, la traición, la superación y su principal pilar, derrocar regímenes opresores, contextos en los que el shonen no es precisamente famoso por abordar a profundidad. Luffy, quien es nuestro protagonista, busca la libertad absoluta, así que no es coincidencia que la obra se desarrolle en un mundo de piratas, ya que estos valoraban mucho la libertad. One Piece es un homenaje moderno a la libertad. Si bien One Piece es una obra que avanza de manera lenta, eso no lo puedo negar, Oda es un verdadero maestro a la hora de explotar el clímax en sus arcos. Estos tardan en llegar, pero el momento en el que todo el trasfondo que antes ha ido implementando conecta y se generan las emociones producto de saber todo el contexto de los personajes o el lugar en el que se desarrolla el arco en cuestión, es cuando nosotros como espectadores quedamos maravillados por su dominio de la construcción de su mundo. Y esto no todos los autores lo manejan bien. Es por eso que a veces hay arcos muy buenos en otros animes y sin embargo su clímax deja que desear, como por ejemplo el famosísimo arco de Pain en Naruto, pero el que se supone que debería de haber sido el clímax, que era la Cuarta Guerra Ninja, quedó a deber. Monkey D. Luffy es un protagonista sin muchas pretensiones. Es muy parecido al clásico protagonista del shonen, que es un poco tonto, escandaloso y viste de tonos naranjas o rojos. Pero lo que hace diferente a Luffy del resto de protagonistas del género es lo genuino que se siente. Luffy no va tras la gloria, inclusive no se siente un héroe, actúa por su interés propio de libertad y ayuda a las personas en la que ve una causa con la cual empatiza, o a los personajes que ve comprometidos con sus ideales. Él va actuando por injusticias que ve en el camino en contra de su sueño de libertad. Se siente un protagonista mucho más libre y no atado a un objetivo concreto. Es hasta cierto punto un poco más bohemio, ya que lucha por su ideología y no lo hace ni por fama o por ser el más fuerte de todos, sino que el camino como consecuencia lo va haciendo más fuerte. Otro punto sobresaliente a mencionar es que no sé hasta qué punto Oda haga esto intencionalmente, pero también el modo en el que ha logrado conectar capítulos de años atrás con lo que está ocurriendo en el arco actual es una verdadera clase con categoría en escritura, que muestra posiblemente toda la planeación y estructura de la historia que ya tiene contemplada desde hace muchísimo tiempo. Este es uno de los temas por los que se ha hecho muy famoso el autor, específicamente entre sus fans, porque pocas veces se ve a un autor logrando conectar todo su mundo de manera orgánica y dando atención a los detalles que solo los más observadores podrían detectar.
Y eso es lo importante, que siempre estuvieron ahí esos detalles. Esto a su vez alimenta que los fans saquen sus propias teorías de viejos arcos, porque el autor es famoso por conectar todo de manera congruente, como por ejemplo por qué Sanji se hacía llamar Mr. Prince, por qué Kuma llevaba una Biblia con él todo el tiempo, se nos retrataba como un personaje heroico y bondadoso y sus acciones decían lo contrario. O por ejemplo, por qué Nico Robin cuando se une a la tripulación no llama a los personajes por sus nombres, sino les dice señor cocinero o señor capitán. Todos estos ejemplos tendrían su explicación en arcos posteriores, ya sea que conoceríamos el verdadero trasfondo de la historia de Sanji mucho más adelante, la trágica historia de Kuma o el por qué Nico Robin no le gustaba encariñarse con sus compañeros de tripulación. Repito, no sé hasta qué punto Oda tiene las cosas planeadas o cuando improvisa, pero lo de algunos sucesos y personajes es de locos. Así pues, manejando perfectamente todos estos puntos, podemos ver cómo One Piece ha logrado sobresalir del resto de sus primos dentro del shonen, usando muchos de los estereotipos aún marcados por este, pero a la vez profundizando donde no muchos lo hacen o simplemente no lo logran hacer exitosamente. Yo veo a One Piece como sinónimo de abundancia, y hay por lo menos un personaje en su vasto mundo con el que alguna persona pueda identificarse o sentir empatía. Y es por eso que la lista de los favoritos de los fans va más allá de los protagonistas. Todo lo mencionado anteriormente, más el hecho de las ya míticas escenas de batalla que se pueden encontrar dentro del shonen, nos da la fórmula perfecta que ha brindado el éxito a nivel mundial de esta obra durante décadas, en la que podemos encontrar personajes entrañables y nos podemos embarcar en una aventura contra las opresiones que hay a nivel mundial. Ahora, debo mencionar que no por resaltar sus puntos fuertes, estoy diciendo que One Piece sea perfecta. Al contrario, también cuenta con muchas cosas que no me agradan, que será el tema para el siguiente video que dedique a la obra. Pero aquí tratamos de detallar los elementos más importantes y que han hecho sobresalir el trabajo de Ichiro Oda. Así que si eres de esas personas que no ha entrado a este maravilloso mundo por prejuicios u opiniones de otros y eres fan del anime, te recomiendo hacerlo. No será sencillo. Habrá barreras, como por ejemplo el dibujo de One Piece, que en los primeros arcos no es del agrado de muchos, o lo lenta que puede ser la obra por periodos, pero créeme que cuando vayas al corriente y veas en retrospectiva cómo ha ido avanzando la obra y sus personajes y la puedas comparar ampliamente con otras equivalentes, entenderás el valor que tiene y por qué se ha vuelto el manga más exitoso de todos los tiempos. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte para no perderte de futuros videos. Los leo en los comentarios. Sigan disfrutando y muchas gracias.